Sí, vamos por ahí. Sí, pero sí lo de los ángeles, el nacimiento del coro de los ángeles, eso sí no es una interpretación literaria, es un... ¿Ok? Yo estoy así de enredada. No, no, es que todos son interpretaciones literarias. O sea, todos. O sea, de hecho, la angelología es un género literario, igual que el Apocalipsis. Ahora, que todo es, porque acordate, estamos estudiando teología. Y la teología es una interpretación de la historia. Y esta interpretación de la historia, pues bueno, luego se transmite oralmente y se transmite como uno puede. Lo hace con su forma, con su cuerpo, explicando con las manos. Todo eso lo hace uno, ¿verdad? Pero luego cuando ya lo pone uno por escrito, ya no hay, como te dijera yo, manos, ya no está todo el lenguaje corporal. Entonces, ¿qué entra cuando ya no está el lenguaje corporal? Entra lo que es los géneros literarios. Pues esa experiencia yo la voy a contar como un himno, pero ¿qué es lo que estoy contando? Pues estoy contando que he tenido un encuentro con Dios, pero no vi a Dios. Y entonces ¿a quién vi? Pues es que debe de haber sido un ángel, un espíritu, algo que pasó. Yo recuerdo hace muchos años, que yo venía manejando y definitivamente estaba en el centro, en la zona 1, y seguramente venía distraída, pero con toda la velocidad yo di vuelta, crucé, digamos, yo venía en una calle y crucé una avenida, pero crucé contra la vía. Pero fíjense que cuando yo vi todos los carros en la otra esquina parados, todos, pero había una gran fila de carros, que sí era el semáforo, claramente era el semáforo que los tenía parados a todos, ¿verdad? Y el semáforo duró en lo que yo regresé, di la vuelta y yo me acoplé todo para caminar. Pero yo en ese momento di una interpretación teológica a ese hecho histórico. ¿Y cuál fue? Que ahí estaba el Señor con todos los ángeles parando todos los carros. Esa fue una teológica, porque imagínense, yo no les estaría dando clase hoy si no hubiera pasado, porque hubiera ido así, de frente y con toda la fuerza, con alguien que venía en la avenida con toda la fuerza. ¿Se fijan ustedes? Correcto, tienes toda la razón. Entonces, esa es una interpretación teológica. Y yo pude haber pensado, bueno, Yahvé tal vez no vino en presencia a hacer esto, ¿verdad? Pero porque ha de estar ocupado en otras cosas y no en que yo ando desconcertada. Pero seguramente mandó a varios ángeles, porque eran muchos carros, era una hora muy fuerte de tráfico. Entonces, esos son los procesos. O sea, primero tú tienes una experiencia. Esa experiencia tú la vas a interpretar desde lo que tú crees, desde tu fe. Tú la vas a interpretar. Pero luego, pues Dios mismo no va a estar ahí en presencia, pues será una persona. Yo creo que eso es lo que la gente ha entendido hasta hoy cuando alguien llega y dice, ay, eres un ángel, lo que me hiciste es una gran ayuda. Yo creo que es Dios que la mandó, pues la persona no lleva ni alas ni nada, pues ni ese espíritu, pero te está haciendo fácil un momento y la persona le da gracias a Dios por ese gesto de amor. Yo así lo comprendo, ¿verdad? Entonces el tema es que al final, ¿cómo es que se va desarrollando eso y llega a ser una doctrina? Es lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero si tiene una influencia, puede tener influencias de otras culturas. Por ejemplo, para los persas, pues obviamente sí existían, pero acuérdense que ellos eran politeístas, entonces les daban culto, como hoy lo hace la New Age. En Tobías, por ejemplo, pues Tobías cita a los 7 ángeles de la faz que tienen su réplica en la angeología de Persia. O sea, aquí Tobías está, acuérdense que este texto, este libro de Tobías no está en la Biblia protestante, ¿verdad? Este es un deutero, ¿verdad? O sea, este entró en el canon después. O sea, este no está en todos los canos.
cánones, no está en todas las Biblias, solo está en la católica y en algunos movimientos cristianos que lo han puesto como deuterocanónico. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, cómo no. Sí. Entonces aquí ven ustedes la influencia, por eso es que no está en el canon, por eso, porque tiene toda esta influencia persa. ¿Se fijan? ¿Me captan eso? Sí. Porque anteriormente no había entrado en el canon. Es que a veces las personas no entienden la razón. ¿Por qué no entró en el canon y después sí entró? ¿Por qué es un deuterocanónico? Los 7 libros del Antiguo Testamento que no forman parte del canon de los protestantes. ¿Por qué? Pues es que no forman parte, uno, porque estaban escritos en griego, y dos, porque tienen influencias de otros imperios, en este caso persas. Disculpa, yo sabía que era porque estaban escritos en griego, pero Sí. no sabía de que tenían influencia de otras culturas. Sí, eso no sí. lo sabía y eso es muy válido, pues. Y Macabeos tiene influencia griega, aparte de que Sí. está escrita en griego, pero tiene toda la influencia de toda la civilización de Alejandro Magno que llegó ahí y que hizo pues que se quedó con ellos mucho tiempo. Acuérdense que, por ejemplo, Filipo era el papá de Alejandro Magno, y vean ustedes, hay lugares en Palestina que se llaman Filipo. Sí. Entonces, la cultura pegó ahí, ¿verdad? Entonces, estos libros por eso también no entraron en el canon, en la primera lectura del canon, y ahora si están como deuteros, ¿verdad? Pero Tobías era didáctico, ¿no? Sí, pero lo que estaba diciendo es que en el canon de las Biblias protestantes no está. No. Sí, ok. Bueno, Betsaida, pero yo pienso que es imposible que no estén influenciados por la cultura de la época en que se escribieron o por quién los escribió. Eso es así, es normal que sea así, ¿verdad? Sí, pero acuérdate que como el judaísmo es etnocentrista, pero como el judaísmo es etnocentrista, o sea que ellos están centrados en su etnia, en su raza. Entonces, para ellos, cualquier influencia, ellos lo ven como, eso todavía se ve en algunas cosas, incluso en el catolicismo hay algunos temas así, ¿verdad? Que incluso, como dijera yo, las personas todavía creo no han captado el yo pecador, ¿verdad? Y el Papa lo dice, es que en las iglesias, la iglesia es un hospital, dice él, ¿verdad? El templo es un hospital, ahí estamos todos enfermos, así dice él. Pero creo que todavía no hay comprensión de eso, porque no sé por qué todo el mundo piensa que lo que está ahí es gente buena. Y el Papa dice que no. El Papa dice una palabra que no apunté, dijiste, el judaísmo es centro, ¿qué? etno, o sea, está centrado en su propia etnia. Su etnia. Ajá. Entonces, obviamente hay mucha discriminación, ¿verdad? Hay mucho prejuicio. Claro. ¿Por qué? Porque todo lo demás está mal, porque ellos son la raza escogida, la raza privilegiada, la perfecta. Entonces tiene todo el fariseísmo es eso. Entonces y es todo lo que nosotros vemos que Jesús quiere erradicar, ¿verdad? Y en el catolicismo decíamos, pues hay eso, la gente no ha comprendido pues que los que llegan son personas y no han comprendido en el proceso de Jesús histórico, no han entendido que Jesús justamente quiso eso, acercarse a pecadores, a enfermos, para incluirlos. Eso se perdió a lo largo del tiempo, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, ¿verdad? Porque se da en la historia, se va dando cuenta uno por qué,
pero va costando como erradicarlo nuevamente, porque ustedes saben que, bueno, la religión católica se volvió, pues, religión élite de la monarquía, del rey. Eso lo ven ustedes en películas como Robin Hood y cosas así, ¿verdad? Que ahí está todo centrado en elitismo. Entonces, hay una mentalidad que se va desarrollando en la historia, pero no es la que tenía origen. Lo mismo pasa aquí. Es esa misma mezcla que tú estás diciendo, Pini, justamente, que se fue entrando en el catolicismo, pero no fue así en el origen, ¿verdad? Claro, claro, eso está clarísimo. Ok. Bueno, entonces vemos esa influencia, ¿verdad? Y vemos que tienen una función, pues hablamos también de esa película del Gran Milagro, ¿verdad? Hablamos de esa película, como presentan que la misa es todo esto, que los ángeles están velando por Dios, presentan las oraciones a Dios, presiden los destinos de las naciones, explican a los profetas sus visiones, aparecen en el holocausto, en las ofrendas, ¿verdad? Rafael cura, Gabriel anuncia, héroe de Dios, Miguel, pues, quien como Dios, y ahí está la doctrina de los ángeles. ¿Qué pasa al Nuevo Testamento, verdad? Y ya en el Nuevo Testamento, pues va a tener un paso más, ¿verdad? El ángel ya no es solo un mensajero, sino ya es mediador de la alianza. Desciende al pueblo o a los profetas para transmitir la voluntad de Dios y vigila ya que se cumpla, ¿verdad? Ahí por eso esa película del Gran Milagro, pues como justamente en la Eucaristía es lo que se da es el memorial de la nueva alianza. Entonces en esa nueva alianza, por eso es presentada esa película con todos los ángeles, ¿verdad? Que están haciendo una función mientras no hay misa, pues en el pueblo, con la gente, pero ya luego en la misa ya hacen su función específica, ¿verdad? Porque el objetivo es que esta alianza que es hecha y plena en la persona de Jesús, los ángeles intensifican esa presencia y la actividad en torno a Cristo, ¿verdad? Y así fue como lo fue entendiendo la iglesia primitiva, o sea, las comunidades primitivas. Sin embargo, hay que entender que ellos no son los protagonistas, ¿verdad? Sino es Cristo y el Espíritu, sobre todo en la epíclesis. No, esa película lo ilustra bien. ¿Ustedes ya vieron eso, El Gran Milagro? ¿Ya vieron esa película? Sí, ya la vi. Ok, entonces ven, que son los que llevan las ofrendas, son los que presentan, pero no son ellos los protagonistas, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, pues ya esto ya lo vimos también, en las cartas de Pablo, en Hebreos, están estas clasificaciones. Lo que pasa es que son diapositivas que se repiten nuevamente. Los ángeles y Jesús y Cristo, Jesús los menciona, ya dijimos, ¿verdad? Tiene un trato íntimo con ellos, aquí están en Mateo y en Lucas. Ven el rostro del Padre, ya lo habíamos dicho también. Tienen una vida exenta de las situaciones humanas, sí, acuérdense ustedes cuando les preguntan que aquella mujer que se casó con aquellos 7 hermanos, pues al final con quién se va a quedar, pues entonces dice que no, ¿verdad? Que no va a haber así, que es diferente, que van a ser como ángeles, dice, y también van a ser ejecutores, como van a formar parte del juicio, así los presenta Jesús. Participan en el gozo de Dios cuando los pecadores se convierten, ¿verdad? En cuanto al Hijo del Hombre, o sea, a Jesús, los ángeles le acompañarán el día de su parucía, o sea, cuando regrese, está en Mateo 25, pues él va a venir con todo ese ejército.
Se recuerdan también que ya habíamos mencionado que en el juicio de Jesús, pues Jesús hace alusión a ellos, ¿verdad? De que si que él no es de, su reino no es de este mundo, y si fuera de este mundo, pues sus ángeles vendrían a hacer, ¿verdad? A cuidarlo, a protegerlo. También en las tentaciones, ¿verdad? En las tentaciones, Satanás le hace esa referencia a Jesús, hablándole del prestigio y del poder, ¿verdad? Está escrito que si se lanza, si hace un show, los ángeles lo van a agarrar para que su pie no tropiece, ¿verdad? O sea, hay muchas referencias de la angelología. También ellos van a reunir a los elegidos, van a hacer esa diferencia entre los elegidos y los condenados. Y también ya habíamos hablado también de eso, de que en la agonía de Jesús, pues también es acompañado, fortalece ese momento, ¿verdad? Ya, esto ya lo habíamos visto pues en las anteriores, pero están aquí repetidas. Seguimos viendo con Pablo, que hace referencia a él. Vemos, Pablo cree claramente en los ángeles, ¿verdad? Como creación de Dios, reconocen en el Apocalipsis que tienen un cierto señorío, son como escoltas también, testigos del juicio. O sea, hay todo un mundo angélico, hay toda una corte celestial. Y en relación, eso se fue en relación con Dios. Ahora en relación con los seres humanos, pues con relación a los seres humanos, vemos en Lucas, ¿verdad? En el díptico que hace Lucas, acuérdense, ¿verdad? Que Lucas en su forma literaria utiliza una herramienta que se llama díptico, y es esta, doble. O sea, doble narración. Y pues él habla de que hubo una doble anunciación. ¿Qué pasó, verdad? Ahí oyen un ruido. Sí, no, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí. Dice, los ángeles y los hombres, dice, desempeñan, no, gran parte de los anuncios sobrenaturales llegan a la tierra a través de los ángeles. ¿Cómo es esto y dónde está? Aquí en todas estas citas. En estas citas, por ejemplo, ese anuncio llegó a Zacarías y a María a través de Gabriel, ¿verdad? Por ejemplo, para que se salgan de Nazaret o de Belén, no sé dónde estaban, ya no me acuerdo, pero el hecho es que tienen que huir a Egipto, también es sueño, es una noticia que le da el ángel, ¿verdad? También a los... No lo había yo visto así, ya lo entendí, gracias. Ajá, también a los pastores, un ángel les anuncia que nació Jesús, ¿verdad? También en la resurrección, o sea, las noticias las manda Dios a través de los ángeles. Acuérdense a Magdalena, pues les dice, ¿verdad? No está aquí, ¿verdad? También explican, por ejemplo, cuando Jesús sube al cielo, pues los ángeles le dicen a los apóstoles, bueno, ¿qué están haciendo aquí? Ese Jesús que lo ven partir, pues regresará, ¿verdad? Entonces está explicando qué fue lo que pasó. También ayudan, ¿verdad?, a la obra de la salvación, se encargan de cuidar a los hombres, presentan las oraciones a Dios, conducen a las almas de los justos al paraíso. Sí, si ustedes se fijan en esas películas de Hollywood, cuando la gente ve la luz blanca, siempre lleva a alguien ahí que los va acompañando, ¿verdad? Entonces, ese creo que es una idea que sí la toma la gente, ¿verdad? También hay vínculos entre lo celestial y lo terrenal. Eso se desarrolla en la liturgia, ya hablamos otra vez de esa película, pero aquí lo presenta en Apocalipsis, que la tierra y el cielo en ese momento están unidos. Ese es un momento de fuerte, ¿verdad?
porque se unen alabanza, se unen adoración. Por eso cuando nosotros decimos que nos unimos al coro celestial diciendo santo, santo, o sea, es una unión de alabanza, de adoración, ¿verdad? También estamos rodeados de su presencia y les rendimos alguna reverencia, ¿verdad? No adoración, pero sí alguna reverencia. Recuerdan que cuando éramos pequeños, pues nos enseñaron a decirle al angelito que estuviera ahí con nosotros. Y pues hay que evitar lo de siempre, el culto, las exageraciones, ¿verdad? Los extremos. No obstante, el cristiano debe conservar un sentido profundo de su presencia invisible y de su acción auxiliadora. Aquí está el resumen de la angiología. Aquí está la autoevaluación que ustedes deben de hacer de esta tercera y la sesión 4. Ya pasamos al innombrable. No, mejor no voy a venir a esa clase porque voy a tener pesadillas. Pues si quieres. Qué feo. Hoy. Es que mi mami cómo nos asustaba, cómo disfrutaba, se mataba de la risa y nosotros temblábamos. Yo creo que eso, pues yo creo que en el tema, yo hablaba con un sacerdote no hace mucho y me decía eso, de que él sí, terrible, un susto con todo este tema. Este es el esquema que vamos a utilizar en el Antiguo Testamento. El mismo esquema de los ángeles va a usarse para ¿de dónde sale ese tema, verdad? ¿De dónde sale el que nosotros hablemos de este personaje, verdad? Los orígenes, no tenía más de los ángeles, fíjese, porque aquí solo es poquito. Los orígenes, los demonios divinizados, el ejército satánico, Jesús vencedor de Satán y el combate de la iglesia. Fíjense que en el curso de Jesús de Nazaret, cuando me toca dar exorcismos, a mí me llama la atención de que los muchachos muchas veces no creen en nada de lo que es Jesús y todas esas cosas, siempre rechazan. Pero el tema de Satanás y todo eso, pues no solo les llama la atención, sino lo creen absolutamente. Y yo les digo a ellos, a mí me parece extraño que puedan creer porque es como una moneda de dos caras, ¿verdad? Porque claramente quien vence a este ser es Jesús. Entonces, pero ellos creen solo en este ser y no creen. Yo me llama la atención, por ejemplo, cuando hablan de que el satanismo se roban las eucaristías consagradas, ¿verdad? Las hostias consagradas. Y digo yo, bueno, pues entonces hay una creencia de Jesús, porque entonces están creyendo en él. ¿No les parece a ustedes? Sí. Eso es lo que yo siempre he pensado, que ellos mismos en esos actos están comprobando que creen. Pues sí, es que es así. Y que por eso es que lo quieren profanar, pues, porque están creyendo de una forma. Sí, imagínense qué cosa más extraña, ¿verdad? Porque, y a veces yo creo que creen hasta más que uno. Sí, pues fíjate que... ¿Saben por qué? Porque yo estaba viendo en no sé qué documental que decía que pagaban no sé cuántos miles de dólares por una hostia consagrada y nosotros ni le damos la reverencia que se debe. Yo pues creen más que uno. Pero ¿sabes qué me decía una consagrada? Ajá. En la compraventa de una hostia consagrada decían que si no era consagrada por el Papa no valía lo que ellos decían. Ah, pues ya ves. Pero con toda una consagrada. ¿No? También creen en el Papa también, date cuenta. Sí, exacto. De todas maneras pierden. Porque Pierden. Sí, porque yo pensaba eso la vez pasada con los muchachos, les decía, me da risa a ustedes, les digo, porque ahí sí ellos quieren todo documentar lo que ha hecho Hollywood, ¿verdad? Con ese tema.
con ese tema. Porque de las posesiones y el demonio y todas esas películas tan espantosas. Imagínense, en eso sí creen. Y la otra parte, la otra cara de la moneda, que es Jesús, que los venció a ellos, en eso no creen. Pero mira, Betsaida, yo creo que siempre, bueno, ahora que está de moda todo eso de el oscurantismo y los dark y todo eso, pero también siempre ha habido una fascinación del hombre por el mal. Ajá. Más fascinación porque es prohibido, porque es tenebroso, porque da miedo. Es como una fascinación prohibido, que hay en las culturas. En cambio, por el bien, no. Ahora el bien pasó de moda. Vale riata, ¿verdad? Yo creo que eso tiene mucho que ver con el cambio cultural que se está produciendo, que nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Ajá, sí, sí. Es que es interesantísimo observar todas esas prácticas y todas esas creencias y dice uno, pero si creen tanto, porque mira, no es como para oír que alguien hace mal, ¿verdad? ¿Cómo es que te hacen? No sé qué te hacen, pero quieren que estés mal. Una brujería o una no sé qué. Sí. Y la gente cree en eso de una manera terrible. ¿Sí? Ay, sí. Pero no pueden creer en la acción de Dios. Y digo, pero ¿cómo pueden creer en eso tan negativo y en lo otro que les va a dar vida, tranquilidad y todo eso? Eso no lo creen. Yo creo que es ese morbo que existe, ¿verdad? En el ser humano. Fíjate tú. Y eso ha sido fomentado por los medios de comunicación porque es una forma de hacer dinero. Por eso hacen las películas, las series de los vampiros, de los demonios, de Drácula, de todo eso. Y fíjense ustedes que por qué eso ha proliferado tanto en los Estados Unidos. Aquí entra otra vez el tema de las culturas. Entonces, la gente que va a Estados Unidos no es por verlo de una manera peyorativa o algo así, pero la mayoría, pues la gente que viaja y que va a turismo y todo eso, no, porque no se queda ahí viviendo. Pero la gente, los migrantes que vienen de todos lados, pues traen ese tipo porque en todas las culturas está este elemento, está esa situación. Y cómo protegerse de eso, y ya vemos que incluso en el judaísmo existía eso. Cuando ellos se quedaban en la noche, eso de Betel que vimos era eso. Eran nómadas, se quedaban en la noche en un lugar inhóspito, los espíritus, pero siempre están pensando en espíritus malos, fíjense. Y ahí es donde siempre. Mataban las palomas y echaban toda la sangre alrededor y todo eso. ¿Se fijan? Entonces eso es ancestral, es de lo más antiguo. Pero en Estados Unidos, pues, que es lo que tenemos más cerca y que lo vemos y que vamos ahí de vez en cuando, pues nos damos cuenta de lo que se desarrolla, lo que es el psiquismo. Yo recuerdo una vez caminando, pues ahí por unas calles, qué cantidad de que se les lee la mano, que se las no sé cuánto. Increíble, es increíble, yo creo que eran calles enteras sobre eso. Sí, ¿cómo puede ser? Y dice que toda esa gente vive de eso, fíjense ustedes. Sí. Bueno, y aquí todos los brujos que irse a quitar el maleficio, el brujo que monte no sé cuánto y todo eso, la gente cree en eso. Sí, bueno, te digo que pues, lo enfrascaron y que le hicieron el mal de ojo. Le hicieron el mal de ojo. El mal de ojo en Oriente, que tener el ojito para que no te dé mal de ojo. ¿Ves eso? Pero ver eso en New York City, pues uno dice, pero lo primitivo está siempre. Exacto. Latente está. Es muy interesante darse cuenta de todos esos procesos históricos y darse cuenta de cómo entran y darse cuenta de que influye más lo negativo y justamente lo que dice aquí Pini, cómo los medios utilizan eso como morbo para vender, para hacer, y la gente cae como mosquita, ¿va? Así es. Bueno, ¿Qué provocará ese morbo? Esa inclinación. Activan el miedo, creo yo, que forma parte de nuestra naturaleza. Todo para hacer el mal.
Así es, van a lo básico del hombre primitivo, A lo básico. a los ajá. instintos naturales. Siembran. Entonces eso los fomentan para un lado que es negativo en vez de uno positivo. Sí, Sí. siembran y destruyen. Igual el vudú y todas las religiones, Claro, de, ¿cómo se todas llama? esas exóticas. ¿Sí? No, muy primitivas, ¿verdad? La Pero estaba santería. bien en ese contexto primitivo, pero hoy por hoy, Siguen, ahí están. No se han ido, nunca se fueron. La El ser Pachamama. humano sigue siendo el mismo, ha evolucionado, pero sigue siendo el mismo. Sí, con sus mismos miedos. sí. Solo que hoy no es un dinosaurio lo que lo asusta, pero son otras cosas. Hoy Bueno, te asusta el COVID. ese es tu Que dinosaurio. no ves. Ese es el dinosaurio más grande de este siglo XXI. Y totalmente invisible, un dinosaurio invisible. Eso es lo Eso peor. es lo peor, que es invisible y no se sabe dónde está ni quién lo ¿Dónde trae. ¿Dónde te va a atacar? Y por Ay, eso ay, nos ay. tienen dominados a todos como pendejos, ¿verdad? Como Ah, sí, reces fíjate en un matadero. Fíjate, y de Y veras que como así no es. sabemos, ni modo, pues hay que hacer lo que dicen, porque uno no sabe, a lo mejor sí. Sí, Que es el enemigo invisible, ese es el que más miedo le puedes tener. claro. Bueno, pues ya ven, entonces todo eso nos sirve para pensar, actualizar y ver cómo la teología desde siempre, pues, ha estado presente en todo esto. Y solo nosotros tenemos que irlo comprendiendo cómo se va desarrollando luego en una doctrina, ¿verdad? Así es. Así es que tengan una buena semana. Ya nos quedan solo 5 minutos, 6, 7 minutos. Ah, pero qué bueno porque pudimos hacer todos estos comentarios. Así la próxima clase ya está comentado. No, Ya yo está no vengo a la comentado. próxima clase. Solo hay que ver la película el comentario de Los Ángeles del padre Barron para estar en antecedentes. Y acordarnos que nos quedamos entonces en esta parte, ¿verdad? Prácticamente las palabras claves y la... Claro. Creo que a Susi no se le va a olvidar. No, yo no la quiero recordar. No, al contrario, tienes que verla, porque así realmente te vas a dar cuenta que ese miedo te lo tienes que sacudir. No, eso no es para fomentarlo, sino para sacarlo. No, Sí. es broma. Lo que pasa es que si años yo tenía que dormir con la puerta cerrada, con la luz prendida, con la televisión prendida. Y un día se lo confesé al padre y me dijo, es que te han asustado mucho, pero no, ya lo superé todo eso. Pero no me gusta ni mencionar su nombre. Sí, no, sí. No hay que El hacerlo. innombrable, como dicen en Harry Potter. No vaya a ser que se aparezca solo con mencionar su nombre. Me llaman. Que lo invocaron, ¿verdad? No, no creo que tengan ese poder o de repente, ¿verdad? Y me llega a través de la pantalla hasta aquí. Sí. Ay, sí. No Ahora me, se aparece no me hasta por manda- medios. no me mandan ningún regalito, pero ahí me van a mandar a saber qué. Ay, no, qué risa. Te manda el mal y no te dicen que si no sé qué te cae la maldición, si no mandas esto, si no mandas el otro. No. Pero esas son babosas, no hay que creer Por en eso. supuesto. Yo una vez les mandé a un grupo que mandaban y mandaban, y digo, si van a mandar cadenas que sean de oro, les puse yo a la Mafalda, dice. Y todavía lo recuerdan y dejaron de mandar cadenas porque era constante que mandaban, que si no la mandas, que si no, ay, no, decía Es yo. que eso han dicho desde hace ratos que no hay que hacer. No hay que mandar las cadenas. Y que si van Sobre todo que uno no sabe, es solo para copiar las direcciones. por No, eso, lo que pasa, ¿sabes qué? Que la gente manda por estar ocupada, pero ni siquiera lee lo que está mandando. Eso es lo más triste. Así es. entonces si les mandan muchas cadenas, díganle si van a mandar cadenas que sean de oro. Vaya, Está muy bien. buena idea. ¿Y sabes ahora qué es la moda? Te dicen, esto no es cadena. Esto no es cadena, pero mándelo. Bueno, un Ya, abrazo entonces y que tengan Referencia 10.
un buen día, una buena semana. Gracias. Gracias por todo, Betsaida. Feliz Hola, Niñas, Gailin. bye. Disfruten. Vaya, qué bueno verte, Gaylin, que te hayas Ay, sí. conectado. Excelente. Bueno, cuídense, muchachitas.